6:58 minutos, 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este jueves 8 de julio, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Estos son los temas que nos proponemos desarrollar en el día de hoy. Mois, víctima del autoritarismo, de una precaria legitimidad democrática. La coerción en el operativo Seguir Trancando, que se conoce en el día de hoy, y la confirmación de una primicia que dimos en el día de ayer. Entonces tenemos la desescalada que anunció anoche el presidente, y por otra parte está el inocultable crecimiento del subsidio eléctrico. Entonces, señores, con relación a esta situación de Haití, a la que nos vamos a referir, pero primero deseando que la madre del expresidente Leonel Fernández, doña Yolanda, pueda recuperarse de una caída que tuvo y entonces será sometida a una intervención quirúrgica. El expresidente estaba en España, ayer escribió que está de regreso de inmediato a la República Dominicana para estar en compañía de su madre, que esperamos que pueda pues recuperarse de esta situación. Entonces, señores, miren, la verdad es que la historia haitiana ha estado vinculada a la violencia desde sus orígenes, desde su nacimiento. Hay unas convulsiones que tienen combinaciones de luchas sociales, luchas políticas y luchas independentistas. Nosotros nos referíamos recientemente a 4 patas de procesos que han terminado marcando en gran medida toda nuestra historia. No es que son los únicos, pero bueno, el análisis tiene que disponer de algún nivel de resumen. Por eso me refiero a 4 patas. Y hay 2 de ellas a las que aludía que también confluyen en este conflicto. Me refería a la independencia de los Estados Unidos del 1776 y a la Revolución Francesa del 1789. Ambas tuvieron su impacto en nuestra isla. Ambas tuvieron su impacto en nuestra isla. Por ejemplo, todo ese proceso de la guerra de independencia de los Estados Unidos fue que llevó a su máxima expresión de desarrollo la industria azucarera haitiana. Haití se convirtió en una potencia azucarera. En este caso estamos hablando del Santo Domingo francés, de la parte francesa de nuestra isla. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos desarrolla su guerra de independencia, se enfrenta pues
a Inglaterra y entonces ya no puede suplirse como antes de las posesiones inglesas en la región. Y su principal abastecedor de azúcar, y no solo de azúcar, sino también de un derivado importantísimo de la caña, que es el ron. Todo esto, quien pasó a suplirlo durante la Guerra de Independencia fue Haití. Fue la colonia francesa que pasó a suplir eso, y por eso esa colonia entonces se acrecentó en el número de esclavos y tuvo que incrementar sustancialmente su producción. Pero entonces, después del otro acontecimiento, que fue el de la Revolución Francesa, que derivó en, los en la guillotina, ¿no? En todo este proceso en el que fueron llevados a la guillotina, pues primero los miembros del antiguo régimen y después los propios guillotinantes también fueron guillotinados. Entonces, la burguesía que emergía de esa confrontación con la monarquía que había sido desplazada, quería estabilidad y vio que quien podía garantizar esa estabilidad era Napoleón Bonaparte. Y entonces se colocó detrás del liderazgo de Napoleón Bonaparte, que empezó primero en un tipo de gobierno que fue el consulado, luego se convirtió en emperador. Pero en lo que se convirtiera Napoleón, a la burguesía francesa le importaba poco. Lo que esa burguesía francesa quería era estabilidad para procurar todo el dominio de Europa y de parte de sus posesiones en América, y para eso era clave la producción en su isla, que en ese momento era entera. Era tanto, le pertenecía a Francia, tanto el Santo Domingo español como el Santo Domingo francés, porque el Santo Domingo español le había sido cedido en el Tratado de Basilea. Pero ¿qué ocurre? Que se da entonces un proceso paralelo en Haití, que empieza a consecuencia de la propia Revolución Francesa, ¿no? Y de los propios principios que ella evoca, el de la libertad, el de la fraternidad, el de la igualdad. Entonces hay un segmento social en Haití que empieza a reclamar un rol distinto al que tenía hasta entonces. Me refiero al sector de los mulatos. Los mulatos eran hijos de franceses nacidos en Haití, y si bien es cierto que tenían el privilegio de una vida acomodada y que tenían la posibilidad de educarse y se educaban en Francia y eran personas con un nivel cultural muy superior para la época, esa gente no tenía peso político, porque no eran determinantes en la política, pero tampoco podían ser propietarios. Entonces eran una especie de clase intermedia que entendía, después de las aperturas que generó la Revolución Francesa, que eso no tenía sentido. Entonces ellos primero empiezan a gestar ante Francia cierta participación política, pero se dan cuenta que no se le iba a ceder así por así, de manera que empiezan los mulatos a crear las condiciones para la revolución haitiana y empiezan a planear todo este proceso revolucionario en Haití para los mulatos pasar a tener poder político y para poder ser propietarios también. Pero resulta que empiezan a articular su revolución y
los negros esclavos que no estaban en la agenda revolucionaria de los mulatos. Ellos iban a seguir tal cual era, porque los mulatos buscaban dominio para ellos, pero ese dominio partía también de que ellos tenían que disponer de esa mano de obra esclava. Entonces, los negros esclavos empiezan a escuchar estas conversaciones de los mulatos en las casas donde ellos trabajaban y en los sitios donde esta gente se reunía. Los mulatos, que eran los servidores de los negros esclavos, que eran servidores de los mulatos y que eran servidores de los blancos, empiezan a escuchar que los mulatos están articulando una revuelta. Y entonces los esclavos, que eran mayoría, se organizan y a la hora de la hora son ellos los que se apoderan de esa revolución que han comenzado, que han empezado, que han planeado los mulatos. Los mulatos, en consecuencia, hacen una alianza con los blancos, pero la mayoría aplastante de los negros esclavos se impone. Ahí arranca esa violencia que ha acompañado a Haití hasta nuestros días, porque lo primero que hicieron los negros esclavos para abolir la esclavitud, para que quedara abolida y enterrada para siempre, fue cortarle la cabeza a sus amos, salvo raras excepciones, por ejemplo, de Toussaint Louverture, que le dio la oportunidad a sus amos de salvarse, etcétera, pero lo que hicieron fue cortarle la cabeza a sus amos y una gran parte de ellos tuvo que salir huyendo hacia la parte española. Y paradójicamente esos que salieron huyendo hacia la parte española después se convirtieron en en próceres de la independencia dominicana, como el caso, por ejemplo, de Antonio Duvergé, pero el caso también de Pedro Santa Anna, que nació en territorio de esa colonia, y de una gran cantidad de familias francesas que vinieron y se establecieron en la República Dominicana y después participaron en la guerra independentista. Cuando vemos lo del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros, vemos la mano francesa metida ahí. Es decir, de esos franceses que fueron y que salieron huyendo de esa orgía de sangre que se inició con la revolución haitiana, ese corte de cabeza. Entonces, de ahí se desprende que el sector social, la clase social que tenía experiencia productiva acumulada, etcétera, una serie de conocimientos, o queda sepultada en los propios patios de su casa, o tiene que huir. Y entonces se da todo este proceso. Aparte de esto, Francia había abolido coyunturalmente la esclavitud en Haití, porque Francia, al estar en guerra con España, al estar en guerra con Inglaterra, como una manera de ganar esa mano de obra esclava a favor de su causa, como la ganó, porque Toussaint Louverture nunca pensó buscar la independencia que él propició, sino que él es un soldado francés que por este asunto de la abolición de la esclavitud, una serie de cosas, Francia lo gana de su lado, llega al generalato por esa parte, guerreando del lado francés, y se convierte en una figura, pues la figura más determinante, al extremo de que, como la parte española le ha sido cedida a Francia, pues cuando se produce primero la revolución haitiana, no su guerra de independencia, sino esta revolución, esta guerra social que llevaron a cabo los mulatos y de la que se apoderaron los negros esclavos, entonces Toussaint Louverture se arroga
un atributo que iba contra los planes de Napoleón. Toussaint dice, pero ven acá, ya nosotros somos Francia y la parte oriental es francesa porque la ha sido cedida. Y él entonces se arrogó el derecho de ocupar toda la isla porque toda la isla era francesa. Pero como la burguesía francesa había colocado a Napoleón y era su líder Napoleón, no era para que disminuyera la producción, sino con fines de consolidarse en el dominio de Europa. Entonces, Francia tenía otros planes y Napoleón tenía otros planes que incluían incluso restablecer la esclavitud, porque para Francia era fundamental la producción en esta isla. Entonces, si el mal ejemplo de ya una parte francesa que tiene la esclavitud abolida se expande hacia toda la isla, la situación era totalmente contraria a los planes de Napoleón, que termina irritándose mucho más cuando un esclavo, imagínese usted lo que eso significaba para un emperador, un esclavo le escribe una carta del primero de los negros al primero de los blancos. Es decir, cuando Toussaint le escribe a Napoleón igualándose con él, esa fue, digamos, la gota que rebosó la copa, y Napoleón entonces decide mandar a aplastar a Toussaint, que se ha apoderado de la isla completa sin la autorización de Francia y sin responder a los planes de Francia. Y entonces se produce este enfrentamiento entre Haití y Francia, pero no entre Haití y Francia. Y que, bueno, tenemos una historia muy bonita de que los mosquitos y la malaria ganaron esa batalla porque el ejército francés enfermó de malaria. El propio general Leclerc, cuñado de Napoleón, que encabezó las tropas, murió de malaria, y que ahí se consumió esa historia. Sí, la malaria, pero había otra, la malaria estaba acompañada por Estados Unidos, que estuvo detrás de esa guerra contra Francia, pues suministrando armamento, alimento, ayuda, todo lo que necesitara Haití, se lo suministraba Estados Unidos para contener a Francia. Es decir, que detrás de esa guerra que inició Toussaint y que la continuó porque era un hombre de un valor increíble, vio llegar él fue a Samaná y presenció la llegada de las tropas de Leclerc y no se metió en miedo. Dijo, no, aquí lo único que queda es luchar hasta morir. Y él fue capturado, no logró ver los resultados de lo que había emprendido, pero sus seguidores continuaron, como Dessalines, todo el proceso, y declararon la independencia de Haití. Entonces, desde entonces, todo lo que ha pasado en Haití se ha ido consumando sobre un río de sangre. En su historia más reciente, pues este es un país donde la democracia no ha operado nunca, porque aunque vive en supuesta democracia desde hace un tiempo, la inmensa mayoría de la población es indiferente a ese sistema democrático. ¿Por qué? Porque la gente no sabe con qué se come la democracia y literalmente el término se puede tomar así. Es que la gente no sabe con qué se come la democracia. Como si más del 60% de la población tiene que comer hasta galletas de tierra, le pueden hablar de que vive en democracia. Es decir, no, para la gente eso no tiene sentido. La inmensa mayoría de eso no tiene sentido. Ha preferido históricamente cualquier autoritarismo que garantice un mínimo de estabilidad y de orden, con la pésima suerte de que entonces atraviesan, como atravesó la República Dominicana por una larga noche de dictadura, pero con matices totalmente diferentes. Mientras en la República Dominicana hubo
una dictadura sangrienta que impulsó el desarrollo económico del país, que transformó el país. En Haití hubo una dictadura sangrienta que dejó a Haití tal y como lo encontró, como un país del África subsahariana, que no produjo cambios importantes ni en el sistema sanitario, ni en la educación, ni en ninguno de los aspectos en los que sí se transformó la economía dominicana. Entonces hay una diferencia, pero de todas maneras ellos estuvieron sujetos a un régimen que garantizaba orden y precariamente las cosas elementales a las que podían aspirar. Sabemos que desde el año de 1986 no está esa dictadura que se inició en los años 50. Y no está esa dictadura desde el año de 1986, sino que lo que ha tenido Haití es supuestamente un ensayo democrático, pero un ensayo democrático que no ha tenido nunca estabilidad, porque el presidente que fue elegido con mayor arraigo popular terminó derrocado, porque era producto también de un movimiento sangriento que se hacía respetar aplicando el suplicio del collar, que esto es ponerle a la gente una goma con gasolina en el cuello y ya usted sabe, así se resolvían las diferencias. Así se resolvían las diferencias. Entonces, esa precaria vida democrática en la que no ha desarrollado un liderazgo, el liderazgo más importante que ha tenido hasta ahora en todo ese proceso es el de Aristí. Es el de Aristí. Pero aparte de Aristí y de Preval, todo lo demás ha sido improvisación. El presidente que fue asesinado en la madrugada de ayer, Moïse, es una persona que no era un político de experiencia, más bien un negociante, un empresario que va a la política, quiere producir cambios, pero nunca se ganó el respaldo popular necesario, ni los avales necesarios, porque para tú ganar respaldo popular, tú necesitas mínimamente que haya identidad contigo, que la gente vea cambios en su vida. Entonces, si la presencia tuya en el poder, los haitianos estaban mal con un gobierno democrático encabezado por Moïse. Mataron a Moïse, siguen igual. Siguen igual, es decir, por eso la indiferencia de ese pueblo en su inmensa mayoría a cualquier cosa que ocurra, por más trágica que parezca. Entonces, elegido con precaria legitimidad. Un proceso que se repite, en la repetición alcanza un 55% de los votos, pero de un 55% donde no participa un 21% del padrón electoral. Y un gobierno es un concierto de intereses. Un concierto de intereses. No es cierto que usted puede gobernar y darse el lujo de que, mire, yo aquí estoy enfrentando a todos los sectores de poder. No es verdad. Un presidente no gobierna enfrentando a todos los sectores de poder. Un presidente va ganando espacio, pero un presidente es un conciliador del conjunto de intereses que hay en la sociedad, y sobre esa conciliación se va abriendo paso, va alcanzando reivindicaciones. Pero no es posible proclamarse enemigo de cualquier interés que ronde sobre el Estado, sobre la cosa pública, y operar, sobre todo cuando no tienes una base de popularidad. Entonces, él estaba en el filo de la navaja, insistiendo en mantenerse
sin apoyo popular, sin apoyo fáctico, tampoco, sin apoyo fáctico, tal vez con buenas intenciones, pero sin apoyo fáctico, y en el intento de imponer un primer ministro que viene incluso de la Balaz. Ahora hay sospechas sobre esa salida de Aristide, de que estaba grave de COVID, que se fue a Cuba, pero después de esa gravedad no se supo absolutamente nada. Y no se sabe cómo mataron a este hombre, porque resulta ser que el anillo de seguridad del presidente haitiano no es haitiano. Los haitianos participan en la avanzada, pero no participan del anillo de seguridad del presidente actual. Probablemente sean ecuatorianos los que forman parte del anillo de seguridad del presidente. Esa gente se desconoce. Todo aparenta que abandonaron el servicio. No hubo saña contra ellos. Entonces hubo una operación puntual que no se sabe de dónde partió. Podemos saber de autores materiales y tal vez de autores materiales no principales, como estos que ya se están presentando, porque al estar rodeado de tanta enemistad y de tanta amenaza, no se sabe exactamente de dónde partió esta orden de matar salvajemente al presidente de Haití. Ayer el presidente Abinader expresó su repudio a esa situación. No basta con que la República Dominicana exprese su repudio frente a esa situación, porque ese problema sigue intacto ahí. La República Dominicana tiene que hacer un llamado vehemente a la comunidad internacional para que acompañe a Haití a buscar una salida a esta situación. Porque ahora hay convocadas unas elecciones, pero nadie tiene legitimidad. Un primer ministro que ya había sido destituido está dirigiendo el país. No hay casación, es decir, como se llama la Suprema Corte de Justicia. No hay orden institucional. No es verdad que ese país, sin un acompañamiento de la comunidad internacional, puede desarrollar un proceso electoral para darle cierta legitimidad a la operatividad democrática. Y esa operatividad democrática hay que acompañarla también de una integración social que produzca cambios de verdad en ese país. Y nada de eso ese país lo va a lograr por sí solo. La amenaza de que un día mataron al presidente del Colegio de Abogados, otro día mataron entonces al presidente y prácticamente a su esposa, que ojalá se pueda recuperar. Dicen que ha rebasado la parte más peligrosa. Ojalá que así sea. Pero ese problema está ahí, está intacto, y sin la comunidad internacional eso no se resuelve. Con una comunidad internacional mirando absolutamente para otro lado. Entonces, señores, miren, hoy se conocen las medidas de coerción del operativo Seguir Trancando. Van los implicados ante la jueza de atención permanente, la coordinadora, que los casos más importantes y mediáticos, pues le caen a ella misma, que es a Kenya Romero. Le caen a ella misma esos casos, ¿no? Entonces, bueno, van ante ella. Ella, sabemos, por lo que demostró en la operación Kepi Ramiao, que no lo piensa dos veces para repartir penas anticipadas, igualando el nivel de participación de la gente en los procesos. El Ministerio Público pide 18 meses, ella lo concede sin arruga y se lo da a todos los que están ahí como si tuvieran el mismo nivel de participación. Una cuestión que estamos hablando, de lo que se está hablando es de supuestamente garantizar que no se interfiera en una investigación. Esa gente no es culpable.
Esa gente se supone que se le está bajo la presunción de inocencia de ese principio. No, 18 meses, que es una condena. Eso no es una coerción, eso es una condena. Eso es una condena. Bueno, van ante esa jueza y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. En este caso, ya la gente ha observado diferencias importantes que hablan de la relativa independencia del Ministerio Público. Por una parte, la magistrada procuradora se inhibió. Y hay quienes pueden saludar esto. ¡Ay, qué bueno que se inhibió! Eso demuestra la imparcialidad de ella. ¿Y quién ha dicho que eso es beneficioso? Si yo estuviera involucrado en ese caso, yo rogara para que la magistrada Miriam Germán no se inhibiera. ¿O inhibirse usted cree que eso es para producir mayor garantía al principio de objetividad del Ministerio Público? No. Inhibirse lo que quiere decir es que ella va a estar mirando para otro lado mientras ahí se actúa. Entonces yo no quisiera eso, si yo estuviera involucrado en eso. No, magistrada, quédese ahí. Quédese ahí, que usted tiene una historia y en base a su historia usted está comprometida con una serie de principios que usted es una garantía de que mínimamente se respete. No, ella va a mirar para otro lado. Ella va a mirar para otro lado. Si no se quiere vengar, ahí sí se está vengando de verdad. Porque lo único que va a hacer es que ella va a mirar para otro lado y no es responsable de nada de lo que ocurra ahí. Ah, pero venga acá. Entonces, ¿eso es beneficioso? No, eso no es beneficioso. Eso no es beneficioso. ¿Qué otra cosa observa la gente? Y miren que yo no entiendo que nadie que tenga un contrato, por el hecho de tener un contrato, ya usted es un ladrón. Ya usted estaba robando. Ah, fulano tenía una contrata de tanto. Eso quiere decir que él estaba robando. Yo no entiendo eso. Pero ustedes no se encuentran paradójicos, o soy yo el único que se encuentra paradójico, que en el expediente esté trancado y hayan ido a buscarlo a Jarabacoa como un gran criminal, como un delincuente, uno que tiene un contrato de 20 millones de pesos. A ese está trancado, a ese le van a conocer medidas de coerción. Y va frente a Kenya, que no se le apriete el pecho para mandarle 18 meses de coerción sin arruga. A ese le van a conocer coerción. Tiene un contrato de 20 millones de pesos. Ah, pero hay honorables sagrados con contratos de miles, de más de 1.000 millones, que eso sobre lo que se está investigando. Porque lo que se está investigando no es una supuesta sobrevaluación, entre otras cosas. Lo más importante de lo que se investiga no es la supuesta sobrevaluación en una construcción que se hizo. Entonces, bueno, este carajo, 20 millones, ¡pam! Mírenlo ahí metido. Y arriesgándose a que le tiren en la costilla 18 meses de coerción. Ah, pero hay otras cosas que se manejaron hace varios meses, según confesó la directora de ética, que fue la que le dijo a este país que hace 4 meses ya tenía conocimiento de eso y lo habló con quien tenía que hablarlo. Y lo habló con quien tenía que hablarlo. Lo habló. ¿Y qué significa eso? Que ahí hubo conversación. Ahí hubo consideración. Ahí la hubo. Pero no, el que tenía el contrato de 20 millones está ahí. Y está metido. Y todo esto es independencia, ¿eh? Todo esto es independencia. Esto es ciego. Esto es independencia. Pero independencia para los tontos. Independencia para los tontos. Ayer di la primicia de la solicitud que le había hecho el exprocurador a Alicia Ortega. Entonces ocurre a uno
con las primicias, que a veces uno se entera de manera anticipada. Ayer, después que di la información, converso con mis amigos de SIN y ellos me dicen, Julio, no tenemos ese dato. Yo quedo ahí un poquito con el sabor amargo de que he dado una información, pero caramba, la fuente mía era una fuente muy de la que yo no tenía la menor duda. No estoy yo en el parqueo cuando me confirman, Julio, excúsanos. Sí, se recibió todo esto. Y hoy está confirmado. Hoy está confirmado lo que informé ayer en primicia. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Jean Alain, el ex procurador, le envió, dice lo siguiente en una carta pública que le envió a Alicia Ortega. Ante el acoso, persecución y múltiples allanamientos, el pasado 29 de junio fui a ponerme a disposición de las autoridades sin haber sido citado previamente y sin conocimiento de que existía un proceso en mi contra. Tengo la convicción y los hechos me aseguran que esta persecución implacable es una consecuencia de aquel desafortunado incidente en el Consejo Nacional de la Magistratura con la ex jueza, hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Es evidente que este proceso ha sido contaminado por presiones de terceros ajenos al Ministerio Público y supongo que el Poder Ejecutivo, implicados en casos emblemáticos de corrupción y políticos, que han expresado que mantienen vínculo, acceso, comunicación e intercambio de información sensible con el órgano persecutor, insinúan públicamente que trazan la agenda del Ministerio Público. Todas estas maniobras y comportamientos extraños indican que las pasiones están desbordadas y que se intenta disfrazar una inquina personal y venganza con el velo sutil que cubre la mirada de la justicia. En mi íntima preocupación, que es una aspiración tan noble del pueblo dominicano, sea perturbada por esas conductas al margen de la ley. Tengo plena conciencia de ser el principal blanco, lo comprendo, lo acepto y lo he sufrido. Me indigna que detrás de ese objetivo atropellen, humillen, acosen y trastornen la vida de más familias y contraríen nuestro sistema de justicia. El objetivo de apresurar mi detención tenía como foco impedir el intercambio que había anunciado con la opinión pública nacional. Tengo mucho que decir. El país merece saber lo que se pretende ocultar a la fuerza. Esperemos que cese la vulneración del debido proceso y que se respete la libertad de expresión. Eso es lo que dice la carta. Hay otros temas que no tendré la oportunidad de tratar en el día de hoy, pero no pierden vigencia. Lo trato cuando se pueda. Pero antes de despedirme, fíjense cómo van surgiendo ya las cosas. Mientras el hacha va y viene, hay un maldito lío en el plan social. Y ahí está el patriota que hizo el escándalo del INAIPI, metido hasta los tuétanos, reclamándole por privilegio de informaciones que tiene y por una serie de cosas que tienen ahí, un escándalo, un gran escándalo que hay ahí. Entonces, reclamándole con privilegio de información unos porcentajes a cada uno de los que hayan sido beneficiados, o si no, está el chantaje de detención de los procesos, de una serie de cosas. Ahí hay un maldito lío, porque no ha podido sacar la cabeza. Todo lo que ha intentado hacer ahí, todo lo que se ha intentado hacer desde ahí, ha estado rodeado de serias sospechas de escándalo. Y ahí está este escándalo de ahora que yo no sé cómo lo van a manejar. Cambio y fuera.